Buenas tardes. Esperamos un ratico que yo venía como tarde, pero no, yo estaba en otra, estaba acá juiciosa a tiempo, pero a ver, de acuerdo a a la pregunta que me hicieron la clase pasada sobre en qué momento uno se debe enrocar, entonces voy a hacer la clase hoy sobre el algoritmo de ajedrez. Yo los problemas sí, la visión táctica que yo venía mostrándoles a ustedes era pensando en que cuando ustedes abran una partida ya sepan cómo colocar sus piezas para atacar, para hacer mate, ¿no? Que es el objetivo del ajedrez. Entonces, por eso hoy es importante que todas las veces nosotros resolvamos combinaciones. Bueno, entonces voy a compartir pantalla y ya. Hoy iniciamos pues con unas partidas mirando cómo se desarrollan las piezas. Mm, lo de los problemas de ajedrez sí es bueno resolverlos, pero hoy vamos a iniciar con esta clase y después al final resolvemos un poco de combinaciones. También por otro lado, también para decirles que sí es importante que se inscriban para hacer el torneo hay que entrar a la página del ICHES y registrarse y que por favor me envíen el nombre del usuario por el grupo de WhatsApp para saber cuántas personas se van a inscribir para realizar el torneo. Sin eso yo no podría hacer el torneo. Y la otra es que yo también debo enviarles un link para que se unan a un equipo, al equipo de la UPTC mm, de ajedrez. Entonces, por favor, si alguien no ha entendido, pues yo le puedo colaborar para hacer el registro en una hora extra en otro momento. Y de paso, pues saber cuántas personas quieren participar en ese torneo. Bueno, ¿alguna pregunta sobre eso? Nada, bueno. No, profe, por el momento no. Bueno, entonces iniciamos. Perdón, profesora, Dime. perdón. O sea, esos torneos, ¿cuándo se desarrollarían? A ver, no, ¿Es es un torneo. simultáneo o cómo? No, es un torneo que yo organizo por la página del ICHES, mm, y les envío el link para que ustedes se unan. Pero para poderlo hacer, primero ustedes tienen que inscribirse, que yo les envié, la clase pasada estuvimos viendo cómo registrarse en Lichess, que es teniendo el correo electrónico y un nick, un nombre de usuario y su contraseña para Sí, señora. para que puedan entrar y por ahí pueden jugar partidas con personas que tienen el mismo elo de ustedes, porque ustedes entran con un elo bajito, pero van subiendo en la medida de una calificación. El elo es una calificación que les van dando por partida ganada que vayan haciendo, ¿sí? Puede que al comienzo no ganen, pero cada vez que van jugando van aprendiendo. Y pues como habíamos hablado de hacer un torneo entre nosotros para practicar lo que hemos visto, necesariamente pues debemos ingresar a una página, a la página del ICHES. Yo por el grupo vuelvo y les envío los datos, mm, para los datos para que el nombre de la página. Y también les mando otro link para que entren al equipo, soliciten entrar y yo les doy la aceptación. Después de eso podemos organizar el equipo, el torneo. Y es un torneo cada vez que, por ejemplo, que decidamos organizar un torneo, no son siempre. De resto, si quieren jugar por la página, pueden jugar. Cuando ya entren al ICES, ya pueden jugar con cualquier persona de otra parte del mundo, pero siempre pues va a ser de acuerdo a su nivel de juego y van subiendo y van subiendo. Bueno,
Entonces, iniciamos la clase. Todos están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Sí, señor. Estoy compartiendo. Entonces, iniciamos con unas partidas de Botvinnik. De pronto para algunas personas es un poquito avanzado, pero igual uno va ahí aprendiendo. El algoritmo de ajedrez, siempre que uno abre la partida, es una lucha por el centro, ¿no? Es una lucha por las casillas centrales, que es C5, C4, D5, D4, E5, E4, F5, F4. Esas casillas son las más importantes del tablero de ajedrez y nos vamos a dar cuenta con la partida. Entonces iniciamos una partida. Ese D4 va hacia adelante y hacia el centro, ¿no? Ustedes pueden ahí mover hacia adelante, mover hacia el centro. De nuevo, D4, caballo F3. Los caballos son los primeros que salen generalmente porque es la pieza menos activa del tablero. O sea, que necesita varias jugadas, por ejemplo, para ir a atacar una torre que se encuentre en A8, acá, por ejemplo. Entonces, necesitaría 1, 2, 3, 4 movimientos para llegar hasta allá. Mientras que el alfil, si saliera por este lado, pues necesitaría solo un movimiento y pues si no hay pies, si no hay peones, ¿no? Pero es así. Entonces, vamos aprendiendo por qué salen los caballos primero. Sale el caballo F3, mover hacia adelante, mover hacia el centro. C4. C4 es también mover hacia adelante, mover hacia el centro, pero fíjense que es una lucha constante por el centro. Ay, Dios mío, ahora me fui, perdón, guardar, no, espérate. Mm, mm, mm. Perdón, me voy a las partidas, me salí. Perdón que me salí. Botvinnik. Inicio. Eso. Entonces, perdón. Y observen todo el tiempo es una lucha por el centro. Este peón se jugó para desarrollar una pieza. El peón de E6 se jugó para desarrollar una pieza. Caballo C3 es para mover la pieza hacia adelante, mover la pieza menos activa. Y C5. Aquí estos se llaman momentos de tensión, o sea, que yo no voy a cambiar peones, puede ser que alguno de los dos cambie, pero a veces es preferible mantener la posición y no cambiar. Cada vez que nos ponen un peón no siempre es para comernos, ¿no? ¿Sí? Aquí por eso no les enseñamos aperturas todavía, porque aquí hay que saber de centros, de tipos de centros. Entonces, por eso yo no hablo de aperturas y de pronto las personas quieren aprender, pero si no aprendemos primero a desarrollar las piezas, casi que toda la información de las aperturas se pierde. Entonces, E3 para defender el peón central. Toma, y aquí observen, quedó un peón central, aislado. Centro de peones con peón aislado, ¿sí? Aquí ya hay que entender de aperturas, ¿sí? De aperturas, o sea, las aperturas que den un peón aislado, hay que aprender de peón aislado. Y eso es un tema largo, ¿sí? Por eso no aprendemos apertura todavía. Y caballo C3, ir hacia adelante y hacia el centro. Mover hacia adelante, hacia el centro y ataco. Ese está defendido por dos piezas, por caballo F3 y por dama. Alfil, que es mover hacia adelante y desarrollar una pieza menos activa, que son estas que están acá en la primera fila o en la octava. Desarrollo
enroque, miren, el enroque debe hacerse generalmente debe hacerse antes de la 10ª jugada. Entonces aquí la están haciendo en la jugada 9. Pero también es activar una torre, encerrar el centro para que no el rey para que no lo ataquen, enroque y torre a la columna. Mover la pieza menos activa. Aquí podría ser el alfil también. Lo que pasa es que todavía no está definido. El alfil no puede, aquí no queda como haciendo gran cosa en dama de 2, en alfil de 2. En alfil de 3 el caballo lo ataca. Acuérdense que los alfiles mm, hay, o sea, no hay que cambiarlos por un caballo a no ser que vaya uno a quedar mejor, ¿no? Y eso uno lo va aprendiendo con el tiempo, pero por el momento ustedes deben saber que los alfiles tratar de no cambiarlos por los caballos en lo posible. Yo les dije en las primeras clases que el alfil tiene mayor cobertura de espacio que el caballo. Entonces, torre 1, las torres deben ir a las columnas semiabiertas o abiertas. Observen, cuando hay un solo peón es una columna semiabierta. Tomó, cambio piezas y peón por. Entonces aquí ya hablamos de estructura de peones, sí, que eso es para pues por ejemplo, para los muchachos del grupo de ajedrez, estamos hablando de un tipo de estructura de peones. Estos dos peones, los peones, es importante saber cómo quedan los peones, pero para las personas que están aprendiendo, no, pues la idea de- comparado con esta estructura de peones, sí, perdón, con esta estructura de peones. No. Estos son peones centrales, pero esto podría entrar a ser una debilidad, pero hay ventaja de espacio del blanco. ¿Por qué? Porque el alfil, observen que el negro tiene hasta la sexta fila, tiene hasta la sexta fila. En cambio, el blanco tiene hasta la cuarta fila ya piezas, ¿no? Tiene piezas y peones en la cuarta fila. Entonces tiene ventaja de espacio el blanco. El B6 lo hace para desarrollar el alfil por ahí, ¿no? Entonces, siempre está pensando en desarrollar las piezas. Sí, B6. Y eso era lo que yo quería que vieran, cómo se desarrollan las piezas. No falta desarrollar el alfil y conectar. Vamos a mirar otro desarrollo de piezas, ¿sí? Lo que más me interesa es que vean cómo se van desarrollando las piezas que no atacan antes de desarrollar. ¿Listo? Cerramos, no. Y vamos a otra de Botvinnik. Botvinnik. Entonces, inicio. Vamos a ver, mira, partíamos. Los peones doblados y aislados no siempre son una debilidad. También pueden ser clasificadas por temas. Bueno, vamos a mirar cómo se desarrollan las piezas. D4, caballo F6. Este caballo es una lucha por el centro, pero mm, indirecta, ¿no? Indirecta. El peón, esta es como la segunda jugada más importante con el D4, ¿no? Cuando es D4. Pero siempre es una lucha por el centro. E6, caballo C3 y alfil B4. Aquí se llama la defensa Nimzoinde. Defensa, siempre que el negro plantea la defensa, porque el negro se defiende y el blanco ataca. Entonces, cuando hablamos por ejemplo, que el blanco
hizo tal posición, en el ajedrez se llamaría el ataque. El ataque cuando es del blanco y defensa cuando es del negro. Desarrollo, C5, fíjense, esa jugada es para luchar por el centro. Yo los peones no los muevo a no ser que sea para desarrollar piezas o para una lucha por el centro. Al comienzo de la partida, ¿no? A3 echó el alfil, lo tomó y le dobló el peón. Esta es una partida de peones doblados, ¿no? Pero lo que me interesa a mí que vean es cómo se desarrollan las piezas en las diferentes. Aquí, desarrollo hacia adelante, hacia el centro y ataca. Ataca. Alfil D2. Defiende. Atacan y desarrollo. Y atacan, ¿no? Siempre están desarrollando y a la vez atacando. Caballo por y caballo por. Las piezas al comienzo de la partida no se mueven sino una sola vez. En la apertura solo se mueven una vez, a no ser que sea para capturar, como en este caso, esta captura se movió dos veces el caballo. Y E3. Fíjense que al blanco le falta solo una pieza por desarrollar, al negro le faltan dos. Y el enroque. O mejor así. Y el enroque. Al negro, al blanco le faltan este y el enroque, ¿no? Por, bueno, el negro decide abrir la diagonal del alfil para poderlos desarrollar, pero es mala jugada. Dice ahí, bueno, la estructura de peones queda débil, eso no lo vamos a explicar porque pues no es el tema, no es para que vean partidas de cómo se desarrollan las piezas. Y desarrolló, porque nosotros cuando jugamos ajedrez, cuando estamos empezando, empezamos a mover el caballo, el alfil, para el mismo lado, para un lado, para el otro, pero una sola pieza. Y el resto se quedó en el, en el primer, en el primer, en la primera fila. Entonces, ya, entonces, bueno, fíjense que en lugar de desarrollar las piezas, juega una jugada de espera, ¿sí? Este peón es una pérdida de tiempo porque tiene que terminar el desarrollo. Este se enroca y este se enroca. Obviamente, ese peón, él no se podía enrocar porque se lo comía, ¿cierto? Pero se le demora el desarrollo. Se le demora el desarrollo porque movió este peón a E4, entonces en cambio este ya tenía, fíjense que en los problemas de ajedrez vemos cómo se colocan las piezas así para atacar el enroque, ¿sí? El otro se demoró en el desarrollo, le tocó jugar A6, que es una pérdida. El desarrollo del negro está muy demorado y vamos a ver cómo eso se cobra, ¿no? Se cobra, se paga por no haber terminado el desarrollo. Entonces vamos a leer la valoración. Notablemente, la que está peor aquí es la estructura del peón de las negras. ¿Por qué? Porque las blancas tienen un maravilloso punto fuerte en D5. Este, bueno, este es el tema de la partida, ¿no? Pero pues se lo voy a leer, tanto para el caballo como para el alfil. Mientras que los peones doblados cubren casillas equivalentes para las piezas negras, especialmente de 4. O sea,
estos peones doblados no dejan que se sitúe ninguna pieza negra acá, ni esta ni esta, sí, esas dos, por estos dos peones. Entonces, a veces que no queremos doblar un peón, pues toca aprender a jugar con peones doblados, pero a explotarlos, ¿no? Esta mañana teníamos una partida con una niña de, de la clase de ajedrez de la UPTC y ella preocupada porque le doblaran los peones. Pero hay que saber cuándo se pueden doblar y cuándo no. Entonces vamos a seguir mirando cómo se desarrolla la partida. F4. El blanco ya puede mover sus peones porque ya terminó el desarrollo y la apertura terminó porque la apertura se termina cuando se unen o se conectan las torres. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, seguimos. Seguimos. Aquí el blanco ya terminó el desarrollo, mientras que las negras terminaron, no han terminado el desarrollo. Bueno, F4 ya puede empezar a avanzar en los peones del enroque porque ya todas sus piezas están en juego. Esta torre está haciendo su trabajo cuidando el peón, ¿sí? Esta torre, pues, ya se movió, ya no, sí hay que volverla a mover para reagrupar las piezas, pero por el momento no. Entonces, ¿qué quiere hacer el negro? Probablemente el blanco quiere quitar ese peón central del negro, ¿no? Por eso le propone un cambio. Dice aquí en estas posiciones parecidas a parecidas, las blancas emplean en la actualidad otro plan que implica el traslado del caballo a D5, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer el blanco? Va a colocar su caballito acá. Por ejemplo, mediante E4, caballo E4, torre de F a D1, caballo F1, o sea, torre acá, caballo acá, y para llegar allá. Vamos a ver cómo es el recorrido que hace. Caballo F1, E3 y D5. O sea, la idea tal vez es avanzar este peón. El caballo viene acá, aquí y acá. Entonces, este sería el recorrido. Y si hay que hacer ese plan, los grandes maestros sí lo hacen. A nosotros nos parece que es muy lento. Y entonces, no, yo no hago eso porque eso es muy, muy demorado. No, hay que aprender a tener paciencia y a hacer planes. Entonces, caballo. Disculpe, ¿puede volver a explicar esa parte? A ver, lo que pasa es que esta es una partida donde estamos viendo cómo se desarrollan las piezas. ¿Sí? Ya terminamos el desarrollo, no, el negro no ha terminado su desarrollo y ahora vamos a explotar el hecho de estos dos peones doblados con el blanco. Entonces la idea, el plan es colocar un caballo acá, en esta casilla roja. ¿Sí? ¿Y cómo va a ser? Pues va a ser el plan de llevar este caballo aquí, aquí y luego acá. ¿Cómo lo va a hacer? Vamos a observar cómo lo hace. Bueno, entonces, F4, desarrolla y sube el peón. No se lo comió. ¿Por qué no se comió ese peón? Porque le activa las piezas. Uno debe comer piezas o hacer cambios en las partidas solamente y solamente si es para activar las piezas propias. Pero si uno le va a activar las piezas al contrario, mejor se queda quieto, que se llama tensión, mantener la tensión, o como hicieron en este caso, que es avanzar, ¿sí? F5. Además, observen la ventaja de espacio que va cogiendo el blanco.
La dama está por acá, que está atacando este peón, que es una debilidad del blanco, pero una dama pues no está haciendo mucho, ¿no? Está atacando estos 2 puntos, la dama. El alfil no está funcionando, las torres pues todavía no se han conectado. Entonces, no comió el peón acá, este peón, porque le activa el caballo y de paso el alfil. Entonces ahí prefirió cerrar, pero le va a favorecer al blanco. Caballo F6, mala jugada. ¿Por qué? Porque le dio la opción al blanco de si le cambia y coge el alfil, come el alfil, caballo por y con idea de venir a colocarse acá. Entonces dice ahí caballo F6, caballo F6. Jugó aquí caballo F6. Permite el cambio de los caballos luego de F6. Las blancas mantienen ventaja. Un plan fuerte es activar el alfil a D5 y atacar el enroque con una avalancha de peones. Entonces, caballo y la dama, fíjense que le tocó devolverse. Todavía no ha terminado la apertura el negro, porque hay 2 piezas en medio de las torres. La apertura se termina cuando las 2 torres se conectan. Le dio la oportunidad de cambiar y ahora sí. Torre quiere avanzar y fíjese que esta torre tiene que venir acá a defender este peón para que el alfil pueda salir. Entonces todos los tiempos que pierde el negro por no haber desarrollado sus piezas. Entonces dice aquí, vamos a leer este pedacito ahí. Caballo por F6. Caballo por F6 jaque. Elimina un defensor de la casilla de 5. Vamos a mirar. Este caballo defendía esta casilla. Entonces fíjese que el negro al jugar caballo F6 le dio la oportunidad al blanco de deshacerse del defensor de esa casilla y ahora sí lo va a colocar. Le ataca cosa que no pueda sacar el alfil porque se cae este peón. Entonces la torre tiene que moverse y torre a D1. Activa sus piezas. Dificulta el desarrollo del alfil C8. Es el hecho de colocar la torre hace que no se desarrollen las piezas contrarias. Entonces uno siempre que vea, uno se imagina, bueno, yo de negro, ¿qué haría? Yo quiero desarrollar ese alfil. Entonces el blanco no va a dejar desarrollar, ¿sí? Le daña los planes al contrario. Y mueve su peón. Ya ahora sí defiende este peoncito. Ay, escape. Defiende este peoncito. Listo. Y H3. Esta es esta explicación. Las blancas no se precipitan en jugar alfil de 5, bloqueando la columna D. Si hiciera alfil de 5, bloquearía esta columna para él mismo, ¿no? Entonces, todavía no lo va a hacer. Lo va a hacer en el momento que sea necesario. Mientras tanto, para evitar el cambio de los alfiles, mediante alfil B7, ¿sí? O sea, si él llegara a hacer esta, seguramente él le propone el cambio y le toca cambiar. Claro que ese es el objetivo del blanco, que es colocar un peón pasado acá. Colocar un peón acá, que esos son coronitas, o sea, son damas más adelante. Las blancas no se precipitan en jugar alfil de 5, bloqueando la columna D, para evitar el cambio del alfil mediante alfil B7, pero tarde o temprano, como dije yo, tarde o temprano deben jugarlo.
luego E4 y tratar de romper en el flanco dama. No se les olvide que yo al comienzo de la partida les dije que al comienzo del curso que este era el flanco dama y este es el flanco rey. Entonces, atacó, ¿no? Desarrolló y atacó. Un peón doblado, una debilidad del blanco. Y ahora sí coloca su alfil D5 y B5. ¿Ustedes qué creen? Ahora sí. ¿Ahí cambia o no cambia? ¿Debe comer o no debe comer? ¿Qué creen ustedes? Yo diría que sí, para ¿Cómo? dar avance al otro peón. ¿Que debe comer? Sí, porque un peón doblado siempre es una debilidad. Ah, bueno. Bueno, entonces vamos a mirar qué fue lo que dijo Julio. Sí, captura. Captura porque este peón viene a reemplazarlo, ¿no? Entonces, tomó. ¿Y qué harían ahí? ¿Qué harían? A ver. Dama Alfil, A4. alfil C4. Pero el alfil C4 va a cambiar ese alfil No, por C4, pero. C4 es la jugada tal vez. ¿Por Ah, qué sí, no alfil C4? Porque esta jugada de alfil C4 lo obliga a cambiar este alfil que no es el objetivo del blanco, que el objetivo del blanco es mantener su alfil aquí, en el centro. Y al colocarlo acá se quita la torre y le toca cambiarlo porque miren la clavada, ¿sí? Sí, Doris, por eso no se hace eso, se juega sí, no, C4. no me di cuenta de eso, sí, claro. Bueno, C4. Ahora, ¿qué jugarían las negras? Todos pueden participar, todos. No importa que digan jugadas absurdas en el ajedrez, esas absurdas son las mejores. Además, podemos explicar por qué no, por qué sí. Hay que activar las piezas. Le están haciendo una amenaza. ¿Quién me puede decir que A, A4. torre A4? No, el peón, A4. Doris, si se No, come la torre, no, es que le juegas el toca al negro. negro, le toca al negro. Le toca jugar al negro. ¿Qué juega el negro? ¿Quién me dijo? ¿A alguien le escuché? ¿Mm? Nadie Bueno, que pues yo me... jugaría Torre B6. torre y B6. Torre B6, Sí, ok. torre B6. Bien. ¿Y el blanco? E4. Pero es que 4 le quedan todos los peones en el color del alfil. Pues es que es para bloquear el avance de Del E4 del peón, mío. ¿no? Como para conectar este peón con su otro peón, ¿sí? Pero el alfil le queda en el color del alfil y todavía no lo puede hacer porque me lo como, entonces todavía tiene tiempo el blanco de no jugar eso. De Entonces pronto, A4. vamos a mirar qué hace. A4. ¿Por qué hace esa? A ver, alguien que me diga eso. Para activar la otra torre por si hace cambio. Sí, pero fíjese lo que dice acá. Dice, no permite el alfil B7. No permite que le hagan esta jugada. ¿Por qué? Porque él no puede hacer esa, porque le cambian torre por torre y le toca tomar y se cae el alfil de acá. Bueno,
es que el alfil es muy fuerte en ese centro, ¿no? No se lo pueden echar. Y cuando lo cambie es porque este peón se pasa y va a ser una corona. Torre de 8. El negro no le cambia. ¿Por qué no le cambia? Porque espera que le deje, al cambiar le conecten este peón con el otro. Pero seguramente eso no va a pasar. ¿Mm? O sí pasó. Profe, Pasó, ¿por pero qué torre tal de vez 8? porque no se puede atacar. ¿Cómo? ¿Por Porque qué se torre puede atacar. de 8 y no torre de 8? Porque No, generalmente uno Julio, une hazme el favor de hablar más, más pronunciado porque no te puedo entender lo que dices. ¿Por qué torre de 8 y no B8? Ah, ¿por qué sería esa? Pues yo también haría esa de torre, pero no sabría decirte por qué no hace esa. ¿Será que va a pensar en venir acá? No, pero la misma y proponerle cambio, no. Realmente no sabría por qué. ¿Qué estaría pensando Can para hacer eso? Porque sí sería lo ideal como esa, ¿no? Por eso sería que perdió. Tal vez sí. Pero vamos a mirar, espere. Nosotros no nos vamos a... Ah, no, pero acá no le puedo meter el stockfish para saber. Bueno, ¿todos van entendiendo la partida o es un poco complicado el tema? Entendido, profesor. Bueno, muchas gracias. Espero que todos hayan... Bueno, Torre, él tomó, ¿por qué tomó y lo tomó y lo conectó? Pero resulta que esto es una debilidad, porque es Para, un peón retrasado. para eso hubiera quedado bien torre de 8. Sí, 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 Julio, pero, pero él seguramente pensó en conectar, pero se le olvidó que esto es un peón retrasado. ¿Por qué es un peón retrasado para las personas que no? Un peón retrasado es un peón que no se puede defender por otro peón en la parte de atrás, ¿no? Que no puede ir conectado, ¿sí? Siempre tienen que ir conectados para que se puedan defender entre sí. Y la idea sería adelantarlo y cambiarlo, pero el blanco no lo va a dejar y va a empezar a atacar esta debilidad. Esto es lo que se llaman debilidades en el ajedrez. Los puntos débiles pueden ser A4. casillas o pueden ser peones y fichas, pero piezas, pero las piezas no son, no se consideran tanto como los cuadros y los peones. O Y sea que por ahí hay, empieza uno a hacer planes. o sea que hay ¿Sí? A4. Yo primero conectó. BC dice final de dama, torre y alfil contra dama, torre y alfil malo. ¿Sí? Ahí para las personas como Blanquita, Julio, no sé si hay algunos otros estudiantes de la U. Profe, Este es otra un buen pregunta. tema de un alfil bueno contra un alfil malo que ya les voy a explicar eso. Profe, otra pregunta. ¿Cómo? Otra pregunta. Dime, pero bien pronunciado, Julio, porque no, o En, más lo, durito. en lugar de E4, A4. Sí, esa A4 es una jugada para todos. Esta jugada me parece que no deja avanzar el peón, ¿sí? No deja avanzar el peón y que se lo cambien y el alfil. Pero no lo hace Julio, ¿sabes por qué no? Ah, claro que toma y él toma dama por C5 primero, ¿sí? O sea, viene acá y toma, pero el alfil por y dama por no le alcanza porque le ataca la torre, ¿no? Pero este peón se cae porque le ataca el alfil y le toca moverlo o defenderlo, pero eso quiere, el peón se cae. Este peón se cae.
Entonces todavía no tiene afán de colocar este peón acá para que este peón de B6 nunca avance y se convierta en una debilidad fuerte, que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Y yo la verdad, cuando estaba aquí, yo pensé que jugaba torre B8 y no le permitía cambiar, no iba a cambiar las torres para que cogiera la columna. Pero el Botvinnik tenía la mentalidad de crear una debilidad más, ¿no? Crear un peón débil. Y un alfil bueno contra un alfil malo. Dama, torre y alfil. Dama, torre y alfil contra dama, torre y alfil, pero alfil malo. Porque si el alfil es bueno. Bueno, vamos a mirar por qué es malo más adelante. Dice alfil C8, plan B. El plan es atacar el flanco dama. El plan del blanco, atacar el flanco dama, es este. Toda esta zona. Ataque al peón de B6. Al peón de B6. Dama con dama A4, A7 y torre B1. Este es el plan. Esta acá y esta acá. ¿Sí? Va a atacar este punto. ¿Por qué? Porque aquí ya como que selló, ¿no? Con estos peones acá selló. Vamos, entonces dama A4, atacó dama y colocó su primera pieza donde él quería. ¿Por qué el ajedrez es un arte? Porque hay que imaginarlo. Entonces él se imaginó una dama acá. Entonces hizo el recorrido simplemente, como que tomó el cursito, como que yo voy a ser profesional en algo, entonces hizo su curso, y le tocó quitarse porque no puede esclavizar la torre defendiendo el alfil, ¿no? Y torre B1. No puede avanzarlo todavía porque pues se lo come y este alfil está defendido, ¿no? Y sería un peón pasado. Entonces, fíjense por dónde pierde. Empezaron las piezas mayores a defender una pieza, un peón de menor valor, ¿no? Entonces se colocan mal. Y entonces, cuando yo les perdón, profesora, ¿por qué hay doble la torre, o sea, defendiendo torre y la dama? El peón, porque se Porque, va a caer el peón. Y si se cae ese peón, se cae este peón. O sea, va una pieza, dos piezas, una y dos piezas. ya, ok. Sí, dos piezas que me voy a... Este peón se va a caer. ¿Sí? O no se cae, pero las piezas del contrario se colocan mal. Se colocan mal. Empiezan a defender en lugar. Una dama no está para defender un peón. O, es decir, el general está defendiendo al soldado. Es al contrario, ¿no? El soldado defiende al general. Pero aquí está el general defendiendo al peón. Y así en esa escala, ¿no? Eso que hace que las piezas se coloquen mal y el blanco pueda empezar a atacar por otro lado. Bueno, entonces, O sea que torre avanzó. D8 fue mala jugada. ¿Torre qué? Torre D8. de 8 sí fue como mala jugada, sí. Es que no puedo aplicar el Stockfish acá. El Stockfish es un analizador del computador que piensa como 20 o 30 jugadas adelante de nosotros y nos puede ir diciendo por qué no es bueno. Sí, ahí dice no es bueno, entonces uno le busca, pues era mejor la que habíamos pensado. Porque estas son partidas, ¿no? Esto no es no, esta es una partida que se dio. Y estamos viendo cómo Botvinnik activaba sus piezas, ¿sí? Y por qué lo que yo les digo
porque era importante que nosotros viéramos problemas de ajedrez antes de empezar a, digamos, a desarrollar las piezas, porque cuando ustedes ya desarrollen las piezas, van a tener la mentalidad de colocar las piezas atacando el enroque como vieron en los problemas. Si ustedes ya eso mentalmente lo van llevando así, ¿sí? Entonces, A4 y sella este peón para que nunca avance, ¿no? Porque lo pierde. No puede comérselo con el alfil porque la dama se lo come. Entonces, cuando avance, este peón se va a comer, come y este peón queda débil. ¿Listo? Entonces, el rey se quita para que este alfil no lo clave, o sea, que no le coloquen nada más por acá. Le están atacando el alfil y le toca a otra pieza defender el alfil y además el peón y ahí, no. Entonces, tomó y tomó. Y fíjese cómo este peón quedó débil. ¿Por qué? Porque no tiene otro peón que lo defienda. Este sí lo tiene, pero no lo ha podido ni lo va a poder mover de pronto, o si lo mueve más adelante, ¿sí? Se demora. Y ahí ya vimos, ya, ahí paró la partida, ¿no? ¿Por qué? Porque este peón se cae y este peón se va. O tiene que entregar una pieza por ese peón. Bueno, eso era, miramos otra partidita de Botvinnik más rápido. ¿O alguien tiene alguna pregunta? ¿O, o alguna pregunta, alguna inquietud, algo Sí, que... profesor, pues bueno, discúlpeme la pregunta, pero ¿por qué las reinas, perdón, las damas, por qué tan quietas? O sea, por ejemplo, la dama negrita de las negras, ¿por qué Porque se mueve? tanta quietud? Primero Sí, porque nosotros, porque pues, mm, aunque son buenos jugadores, mm, la dama tuvo que venir a defender sus piezas, ¿sí? Entonces, por jugar mal. Mientras que si tú miras las blancas, la dama blanca era más activa, ¿no? sí, Pero, digamos que mientras no se hayan cambiado las damas, hay muchas piezas en el tablero. Torre, ¿sí? Torre y la torre, la otra torre. Entonces, las damas no pueden andar en las columnas abiertas porque las atacan, ¿sí? Y pierden muchos tiempos. Entonces, las damas siempre tienen que estar escondiditas solo hasta que ya se hayan como cambiado las piezas. En la mayoría de las partidas, si la dama sale de primeras, pierde muchos tiempos. Les muestro un ejemplo. Aquí, por ejemplo, poner el Una tablero. pregunta ahí, ¿Cómo? una pregunta ahí, No te entiendo. una pregunta ahí. Sí, dime. ¿Aló? En el tablero verde, por- no, no, mentiras, porque la destapada. Bueno, Ya había pensado jugar dama de 6, pero la destapada. bueno. Dama de 6, sí, pero es que aquí le toca es al blanco, no, perdón. Vamos a No, hacer lo que, en lugar de haber movido el alfil. bueno, mm, no te entendí muy bien entonces. Mira, poner el tablero en esta autorización juega el blanco. Vamos a mirar. Aquí, por ejemplo, en esta, que tú hagas esta, él hace esta. Perdón, el blanco hace esta, supongamos, o no, cancelar. El blanco se le ocurre mover la dama rápido, lo que tú dices, que sea más dinámica, que se mueva más. Nueva variante.
el caballo sale y ataca a la dama. Entonces, el que no sabe no la guarda otra vez y no la pone acá, que es donde debería estar al comienzo de la partida. La dama no sale al comienzo, la dama sale al final. Entonces, supongamos que la dama juega eso. Entonces, el blanco, el negro hace esta. O sí, esa. El blanco mueve esta. Y otra vez se la ataca. Entonces el blanco no se quiere guardar con su damita y no se quiso, entonces vino acá y pues podría uno venir acá y el otro sigue con su y ya viene acá, pero no toda, no, yo no voy a enseñar mal. Entonces, ¿cuántas piezas tiene desarrolladas el negro y cuántas tiene el blanco? Una, porque esa dama la va a tener que meter rápidos al puesto anterior, porque si no, la puede perder. ¿Sí? Por eso la dama no sale al comienzo de la partida. La dama va a salir cuando ya se hayan desarrollado todas las piezas. Por eso quería mostrarles otra partida de Botvinnik, porque hay, o de cualquier buen jugador, vas a ver que se desarrollan las piezas. Ok, profesora, gracias. Voy a mirar otra última partida, sí, pero esa sí no lo explicamos tanto, sino para que vean partidas magistrales. De Bondrini. Lasker y, bueno, esta. Rapidito, rapidito para que vayan mirando las piezas. Ay, no, esta no tiene. Esta tiene es un tema, no sirve. Ok. A ver, esta. No, está ya. La séptima fila, vamos a mirar al inicio. Observen, este desarrolla Botvinnik. Este caballo, lo ideal es coger el centro con los peones, y más nosotros que estamos aprendiendo, ¿sí? Pero este cogió indirectamente el centro. Invirtió las jugadas, los peones ya. Esta creo que ya la vimos. Sí, esta o la preciso, cogí la misma. Bueno, vamos a mirar una de Arlequín. Inicio, solo para que vayan viendo cómo se desarrollan las partidas. Ay, pero la cogí desde. Ah, no, ahí ya. Eso. Observen desarrollo. Siempre se desarrollan las piezas. La dama nunca sale al comienzo de la partida porque, porque se la atacan mucho y pierde tiempo sin desarrollar las piezas, pierden la partida. Observen, desarrollaron las piezas. Ahora sí que ya todas las piezas están afuera, ahora sí se va el caballo, ¿sí? Pero el objetivo de él no es atacar, el objetivo de él no es atacar estos puntos inicialmente. ¡Ay, Dios! Escape. El, el objetivo de él es probablemente venir aquí con el caballo, ¿sí? O sacrificar aquí también. ¡Ay! No, cualquier cosita. Caballo de 5, observen que todo desarrollan las piezas antes de empezar. ¿Qué está amenazando ahí? Observen, colocan las piezas para un sacrificio y como el rey está clavado, no puede comer. Ya pueden mover sus torres, pero antes de desarrollar las piezas, no debe uno atacar. No le pude. No le pude hacer no le pude hacer la flecha. Ataca este punto y este punto. Pero no fue buena porque quedó atacada.
Observen la dama por fuera. ¿Por qué no le cambia a las damas? Porque necesita las piezas, las piezas grandes para atacar. Esa jugada la puede hacer porque está clavado el rey. Le tocó sacrificar una calidad. Y entonces, como ya sabemos cómo se ataca al rey, porque hemos visto problemas de ajedrez, y eso es todo por hoy. Pero entonces, espero que me hayan entendido. Me gustaría más que participaran en la clase, que preguntaran. Y qué inquietudes tienen y si les gustaría que cambiara la dinámica. Por ejemplo, para hacer el torneo necesito necesariamente que se inscriban en la página de Lichess y me escriban si ya lo hicieron o si no lo han podido hacer y nos conectamos y hacemos y lo vamos haciendo por internet. Muchas gracias a todos. Entonces, ¿otra pregunta o alguna inquietud? Muy interesante las jugadas, profesor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Sí, hay unas partidas muy bonitas. Chévere, sí. Bueno, muchas gracias a todos. No se les olvide llenar el formulario. Listo, profe, muchas gracias, que esté bien. Profe, ¿ya lo enviaron? Dime. ¿Ya enviaron el formulario? El formulario lo enviaron por WhatsApp. ¿Si no lo han enviado? Creo que no. Yo lo envío al grupo. Tú no estás en el grupo, pero yo te lo envío por el grupo. Bueno, y a ustedes también. Muchas gracias, que estén muy bien. Nos vemos el otro martes. Adiós. Vale, profe, gracias. Que estén bien. Chao. Muchas gracias.